Día 1. Día 1. Todo mal, Día 1. encerrados, en cuarentena. Todo mal cuarentena. Hemos comprado muchas Beyond Burgers. Ujú. Tenemos mucho papel higiénico y estamos muy preparados para el aislamiento. Yo es que siempre tengo Beyonds y papel higiénico de sobra. Y siempre. vives en cuarentena desde hace muchos años. Tú no has notado una gran diferencia. Yo desde el 2002 vivo en cuarentena. Tú lo único que has notado es que la gente de repente por fin ha dejado de pedirte que salgas de casa. Efectivamente. Tú no sabes lo liberador que es. Sí. O sea, yo estoy como un día de lluvia. O sea, a mí me encantan los días de lluvia donde llueve mucho, mucho. Claro. Y la gente está como, bueno, pues nos quedamos en casa porque Claro. hay que estar un poco loco también para salir. Ya. Pues yo me siento bien porque entonces todo el mundo empieza a hacer lo que hago yo. Ya, yo Y- estoy bien también, pero a mí me han cancelado 800 millones de vuelos. Eso es otra historia. Yo he perdido el mejor curro que había tenido en 3 años. Probablemente lo he perdido. Yo tengo que decir que están pasando cosas que yo predije en mi cómic Fallaz. Pero ya, o sea, lo he revisado hoy y he Ujú. encontrado escenas verdaderamente proféticas. Ujú. Y eso me gusta mucho, porque eso siempre, haber predicho algo te da como un estatus muy guay. Claro. De repente la gente me está otorgando a mí como una capacidad para visionar cosas, ¿no? Una capacidad de... Porque has traído tu propio micro, me acabo de dar cuenta. ¿No Es quieres usar el mío por si te pego el coronavirus, hijo de puta? Realmente no, es porque quiero probar cómo funciona este micro porque no me está gustando últimamente cómo se me oye. Que es culpa mía. Es culpa tuya. Es culpa no del mía, micro. sí. Pero quiero probar con este Vale. a ver si mi voz es más cristalina. No. No, pero vale. Yo pensaba que lo estabas haciendo por no compartir micro conmigo. Habría sido más gracioso. Vale, bueno, I want to believe. Pues Ujú. bueno, aquí estamos. Hemos roto la cuarentena un poco porque tú has venido hasta mi casa. Sí, alguno tenía que desplazarse, sí. Pero claro, tú has salido de tu casa, te has metido en tu coche, has venido a mi casa, has subido aquí y aquí no estamos. Todo estamos- me ha falta envasarme al vacío. Y estamos ahora mismo. separados ahora mismo por más de 1 metro. Más o de sea un que metro. no pasa nada. Y no me estoy tocando la cara. Nada. Y tengo gel hidroalcohólico a tope. Y Ahora digo, me das de eso. Vale, Y ya está. pues Eh, adelante. Vale. Todo mal, cosas que no coño. Vale, hay una cosa que siempre he odiado, pero me sabe un poco mal porque bueno, hay gente que vive de esto y hay gente que empieza y luego va mejorando y tal, pero hay una cosa que me da mucha rabia y es las caricaturas que están mal hechas. O sea, que te sacan... Que sacan fea a la gente, pero porque están mal hechas, Ya. no porque la caricatura normalmente no busca hacerte guapo, busca No, de la hecho caricatura busca exagerar. exagerar rasgos, ¿no? Claro. Pero hay caricaturas que están mal hechas y Sí, porque es un pésimo caricaturista y ya está. y te sacan horrendo. Pero ellos se refugian en que estás horrendo por la exageración, no por su mala técnica. Claro, no, y es mala técnica y es algo. Hay un tuit que me hizo mucha gracia de Najna Nimri. Nauja. Nauja Nimri. ¿Cómo cojones lo has dicho? Najna. Najna. ¿Cómo que Najna? Y fue muy gracioso porque alguien hizo una caricatura suya, la compartió creo que con la serie Vis a Vis, el Twitter oficial de Vis a Vis, y Vis a Vis dijo: muchas gracias, está muy bonito, seguro que a Nauja le encanta. Y Nauja dijo: me horroriza, es horroroso. No me gusta nada. Pues muy bien. Era horripilante, era una nariz descomunal la que le habían puesto. Claro, Es que parece que en las caricaturas te tengan que poner la nariz grande, la tengas o no la tengas. Y eso en no. el caso de Nauja sí que es cierto que su nariz es un aspecto a destacar, pero es que era horripilante. Claro. O sea, Sí. era horrible. Entonces me molestan las caricaturas mal hechas.
Muy bien, pues a mí me molesta la tendencia estúpidamente generalizada de hablar en diminutivo en las recetas de cocina. Cortamos taquitos de cebollita y luego preparamos una salsita. Me da una... De verdad, qué puta rabia me da. Me da mucha rabia. No lo acepto. Primero, es que es súper gratuito. ¿Qué pretende ese diminutivo? ¿Qué pretende? ¿Hacerlo más atractivo? Como cebollita, tomatito. Como que está todo más bueno, sí. Pero es que a mí eso no me parece real. A mí eso me parece infantilizar a las verduras. No sé. Tú exiges un respeto para Exijo los un respeto. ingredientes. Joder, tomate, cebolla, zanahoria. Bueno, zanahorita no lo dicen. La Zanahorita zanahoria no lo la verdad dice, es que no. no lo... La Carlotita. Carlotita en valenciano. Pero me da mucha rabia, o salsita. Daditos. Sí, es que así es como más atractivo. Pero es que a mí no me parece más atractivo. O sea, quiero decir, yo no necesito... ¿Quién ha ido a comer y ha dicho... Una sopita. Una sopita. Qué asco, tío. O sea, quiero decir, dejad de infantilizar la comida. Respetad la comida como es, tío. La comida es una sopa, una crema. Con lo que hace la comida por nosotros. Claro, y nosotros ahí como quitándole importancia, como si para que nos guste tenga que ser pequeñita y... No, tío. No, basta. Respect La comida. groceries. Sí, joder. Yo odio mucho esos trabajadores que... Bueno, odio algo que yo he hecho toda mi vida también, te lo digo. Que es esos trabajadores quemados de atención al cliente, quemadísimos, que dan por sentado que el cliente que llega acaba de aparecer y dan por sentado que el cliente tiene que saberlo absolutamente todo. El cliente hace una pregunta estúpida para lo que es el trabajador, porque es una cosa que él sabe perfectamente porque es su trabajo. Claro. Y te pone una cara como diciendo, ¿en serio? ¿Tengo que explicarte esto otra vez? Esto lo hacía yo mucho cuando trabajaba en el cine de taquillero. Ah, tú lo hacías. Yo lo hacía muchísimo. Y ahora te da rabia que te lo hagan. Muchísimo cuando me preguntaban ¿a qué horas es tal película? Y yo, pero si está en el panel luminoso, ¿no lo ves? ¿No lo ves? Y pues a las 7 y a las 9, joder, ¿no lo estás viendo? Y claro, cuando trabajas lo entiendes, pero cuando no trabajas, pues no lo entiendes. Ya. Eso yo. A ver, no tenemos la obligación los clientes de saber la idiosincrasia del trabajo, ni cómo funciona la empresa, ni nada. Si no sé algo, no sé algo. Explícamelo. O sea, te jodes. Ya. Bueno, yo creo que ni una cosa ni la otra. O sea, me flipa que has estado en los dos extremos de la movida, sí. Y en los dos me pareces un poco estúpido. O sea, quiero decir, no se trata ni de estar en el cine y diciendo, no lo ves, no, eres tonto, ni decir, pues te jodes. O sea, creo que como cliente y como atención al cliente puedes mejorar, Escaliburcio. Sí. Creo que puedes encontrar otro lugar en el que situarte. Yo cuando soy cliente, yo lo digo directamente, mira, yo no he hecho esto nunca. No sé cómo funciona y, por favor, si digo alguna estupidez, lo siento. No lo digo así, pero intento... Si lo dijeras así, a lo mejor no me parecerías estúpido. Pero con mi tono dejo entrever que la cosa está así. Con tu tono dejas entrever que... Mi tono es la hostia. Tu tono, ya es que me lo conozco y tu tono es de no quiero estar aquí, me das asco y atiéndeme que soy el rey. Ese va a ser tu tono. Pero yo, ¿desde cuándo he puesto ese tono? Yo no pongo ese tono. Yo tengo un tono súper guay. Con los trabajadores. No, a ver, no eres quiero decir, no eres el típico gilipollas que trata a los trabajadores con desprecio, no, ni mucho menos. Pero sí que transmites un hastío que el que no te conozca puede confundir, ¿sabes? Claro, yo voy con mi hastío de la vida normal. Claro, entonces da la impresión me da mucha pereza todo esto. Pero ellos pensarán que estás diciendo, qué pereza me das tú. Ya. Pero yo que te conozco sé que tú eres lo opuesto, tú eres un tío súper guay, pero te imagino en una situación así y ¿qué quieres que te diga? Yo como soy mediadora podría ir contigo y mediar, pero bueno, no lo haré. Bueno, pues con esto que acabo de decir, haced lo que queráis. Pues mira, a mí me da mucha rabia cuando yo pongo un post de feminismo o de algo relacionado con el feminismo que a mí me causa dolor, porque evidentemente... El machismo, claro, a mí me causa dolor porque a mí me afecta directamente. El otro día un tío en una conversación sobre esto, bueno,
lo meto aquí en el medio como paréntesis y luego retomo. El otro día un tío hablando de feminismo le dije, es que estoy muy harta, y me dijo él, como puedes ver yo también. Porque hablábamos de lo mismo, de algo que nos causaba hastío a los dos. Ya, pero no es lo mismo, cariño. A ti no te afecta directamente. Yo estoy más harta, no quieras estar tú más harto que yo. Bueno, el caso, pues me da mucha rabia cuando en un post del feminismo aparece un señor que, claro, a él el machismo le puede molestar, le puede dar rabia, pero no le afecta. Y dice, saco palomitas. Porque sabe que se va a liar, sabe que van a entrar señores a tocarme el coño a mí y que yo me voy a rebotar y la vamos a tener, ¿no? Entonces él se puede permitir que eso no le afecte, se puede permitir disfrutarlo, aunque lo critique y aunque tal, pero se puede permitir tomárselo como un espectáculo circense, en el que yo soy, no sé, si el león o el domador, y entonces voy a montar el circo. Me da mucha rabia. Que luego yo también voy por ahí poniendo gifs de comer palomitas en otras cosas, pero creo que en otras cosas mucho menos, que no son tan hirientes. Creo. No, que no son tan importantes realmente, o sea, claro. que no son tan... que no son un pilar en lo que es... Claro, es que creo que a veces a muchos tíos y a muchas tías también se les olvida que cuando estamos tan pesadas con un tema es porque nos afecta. A mí me preocupa mucho el feminismo en general, pero yo hago sobre todo activismo con las mujeres en la música porque creo que, bueno, yo personalmente tengo la opinión de que prefiero centrarme en un único tema pequeño y pelear que ponerme en plan académica a teorizar sobre la mujer, ¿no? Entonces yo he elegido un pequeño ámbito y creo que ahí puedo hacer mucho y además, como es un pequeño ámbito, puedo saborear mis victorias y eso me da muchas más ganas de seguir. Y a mí eso me afecta. O sea, te quiero decir que yo si estoy diciendo que me molesta esto es porque lo vivo, porque lo noto, porque yo he llorado mucho por culpa del machismo en la música. Lo he pasado realmente mal. ¿Qué me estás diciendo tú que sacas palomitas? Que te diviertes, te parece gracioso verme pelear como si esto fuera aquí un espectáculo. Gilipollas, me estoy poniendo seria, ¿eh? Sí. No sé, me molesta. Yo sé que muchas veces, evidentemente, no se hace con esa intención. No, o sea, no hay una intención mala. No, de hecho, saco palomitas quiere decir y de alguna forma estoy en tu equipo, claro, ¿sabes? Sí, estoy contigo. Pero yo agradecería más que ya que tú no estás tan quemado como lo estoy yo ni te afecta tanto, pues en lugar de sacar palomitas, a lo mejor te encargarás tú de educar a estos señores que tengo que educar yo, los tengo que educar a todos yo. Sí, o mojarte, porque jamás has dicho que estás de acuerdo decirle, conmigo. Mira, eres un machirulo, exacto. O decir, tienes toda la razón, Monty. Tienes el conocimiento absoluto me mojo. de la verdad. En vez de comer palomitas, me mojo y digo, tienes razón. Has aprendido la verdad, la tienes, la posees, claro. Joder, pues no, eso no pasa. Dejad las putas palomitas. Dejad las putas palomitas y haced algo productivo. Haced algo productivo con vuestras vidas. Como toserle en la cara a alguien. Actualidad cuñada. Evidentemente, inevitablemente, no podía ser de otra manera. Tenemos que hablar del coronavirus y toda la fantasía claro, que nos está trayendo. Estaremos todos hasta el coño del coronavirus. Sí. Pero es que no podemos no hablar porque es que nos está afectando, es que somos valencianos, nos han cancelado las fallas y la gente no sabe de verdad. Esto es muy fuerte. O sea, lo fuerte, lo gordo que es esto. Es muy fuerte. Hemos tenido que cancelar nuestro show en Alicante. Es verdad. No vamos a ir porque, claro, no, ¿quién va a venir? No va a venir nadie. Claro. Y no vamos a ir para nada. No vamos a ir. Que también podríamos haberlo suspendido por evitar las aglomeraciones y los contagios que iba a haber. A ver, en nuestro show mucha aglomeración tampoco iba a haber, en principio. Pero no confiamos en la gente en general. Creemos que la gente nos va a dejar tiradísimos y va a decir, yo no voy ahí, que pillo el coronavirus. Que a nuestros oyentes los respetamos mucho. No, además... Pero no confiamos. Pero es que no confiamos porque yo misma no iría. O sea, quiero Claro. decir, harán muy bien nuestros oyentes en quedarse en sus casas y no ir a ningún sitio. No queremos tampoco que se vean obligados a ir. Claro, es que eso también me resulta incómodo. Porque les sepa mal cuando en realidad lo que quieren es quedarse en sus casas. Total, que lo más sensato ha sido, ya iremos. Alicante, volveremos. Alicante. Vais a seguir ahí debajo de nosotros. Alicante, vamos a ir, vamos a ir. No os preocupéis. Ya está. Y Que bueno, no es lo mismo que podemos decir de Castellón.
No es lo mismo. A No es lo Castellón no nos hemos esforzado mucho por ir a Castellón, ¿eh? Y eso que tenemos más oyentes oficiales en Castellón Así que en es. Alicante. Nos va a tocar, a ver, fuera de coñas, hay que ir a Castellón, Excalibur. Que tienes que superar tu castellonofobia. No, Sí, no, sí. ¿Cómo les llaman a los de Castellón? ¿Tienen un nombre? no sé. Sí, como un mote, ¿sabes? Como un gentilicio coloquial. Bueno, da igual. Sí, pero solo se llaman ellos así. Ya. Bueno, pues Entre ellos. como sea. Nadie les llama de ninguna forma, porque nadie se refiere a un castellonense nunca. Ya, nadie piensa nunca en los de Castellón. Que les han cancelado la Magdalena y su cancelación está totalmente eclipsada por la de las fallas. Claro, o sea, encima que te cancelan algo que es muy importante para ti, pero a nadie le importa. Yo he de decir que fui un año a la Magdalena. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues porque, fíjate, un amigo mío trabajaba de camarero en una gallata de esas. Ah, Y me no sé lo que es una callada. pues como un casal falle, o sea, Ah, una vale. gallata es como una falla, ¿no? Pues trabajaba en el casal de esa gallata y entonces nos prometió que nos iba a dar alcohol gratis. Ya, Y eso me parecía a mí un motivo suficiente, cuando en realidad es absurdo, porque si yo lo que quiero es emborracharme, yo con 2 euros de gasto Ya. estoy borracha. Pero bueno, Pero pues, mira. eran otros tiempos, yo era joven, me gustaba salir de fiesta, me gustaba el contacto humano, Castellón me parecía bien y allá que me fui. Estuvo bien. Te tengo que decir que no me pareció ni de lejos tan insoportable como las fallas. Ya no. Me pareció bastante más guay. Claro, claro. Castellón fue más amable conmigo. Castellón hacen eso de las cintas esas que se enrollan en un palo. ¿Cómo? No hacen eso que la Magdalena no es eso que cogen un palo largo, alto, y hay varias personas que cogen unas cintas y empiezan a dar vueltas al palo y acaban enrollando un palo. Pues no Con sé yo nada de cinta. eso. Yo lo que vi eran como unos monumentos hechos de bombillas. Supongo que era Una cosa horrible, porque además ya. yo no puedo evitar pensar que lo van a quemar. Entonces, Ya. en mi cabeza no tiene sentido que se pongan a quemar cosas con bombillas. Ya. No lo van a quemar, no lo queman. Ya, no, Pero yo no no. puedo evitar pensar que todo monumento festivo tiene que acabar quemado. Ya. Entonces me generaba ansiedad ver esos monumentos porque pensaba, madre mía, cuando se derrita todo, qué horror. Pero ¿por qué estamos hablando de Castellón? No lo sé. Y vamos a hablar del coronavirus. Es Coronavirus. Centrémonos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Hacemos como un microprograma de coronavirus haciendo cosas que no coronavirus? Bueno, estamos improvisando. Tenemos que decir que ¿Improvisamos? estamos improvisando. Vale, perfecto. Así que vamos allá. Yo sé que tú tienes mucho interés en hablar de una cosa Sí. que tú estás muy contento y muy feliz, no por el coronavirus, porque esto es un horror, pero estás muy contento y muy feliz por una de las cosas colaterales que ha traído el coronavirus. Dilo ya, que te mueres de Sí. ganas. Bueno, no quiero llevarme la exclusiva porque a ti también te hace A mí feliz. me hace y lo mucho sé. feliz, muy feliz, pero yo sé que tu felicidad es inmensa y entonces no te quiero robar este momento. Me parece de fantasía absoluta y me hace tremendamente feliz la gente ataviada con todo tipo de protecciones, plásticos y bolsas en los supermercados. O sea, es que es fantasía. Todo el mundo ya habrá visto a estas alturas esos señores, esas señoras con una bolsa de plástico en la cabeza con los agujeros para los ojos. Es que es maravilloso, es una maravilla. Gente con máscaras de gas, protegidos todos ellos con un plástico encima. Gente vestida con bolsas de basura, todo tipo. Gente que a mí me gusta mucho porque la gente busca la asepsia, Sí. pero claro, no la encuentra. No, o sea, la claro, gente con lo que sabe que puede. se tienen que proteger de un virus, Sí. pero no saben qué clase de enemigo es un virus. Saben que el virus te entra, te ¿Cómo se te combate? contagia, Mm. pero no tienen armas, no están preparados. Entonces la gente coge una bolsa, se la pone en la cabeza y esas señoras asfixiadas en la cola del supermercado con una bolsa de plástico en la cabeza porque ellas no quieren coger el coronavirus, no lo quieren coger. Y entonces se protegen, pues ellas con su lógica. Yo me pongo esta bolsa y se van con toda su dignidad y con todo su saber estar y se ponen a hacer una cola en el Mercadona para comprarse 800 rollos de papel higiénico. A mí esa gente me da la vida. Pero no será más fácil no ir directamente al Mercadona. Ya, pero hay gente que tiene que ir. O sea, quiero decir, si no te queda comida, o es más, te digo una cosa, es que a mí me está entrando la paranoia. Yo estoy cayendo. Y Lo a mí sé. ahora me está... O sea, yo necesito comprar. He comprado más comida de la que necesito. ¿Por qué? No lo sé. Me estoy dejando arrastrar. Pero ¿por qué? Mira, yo he ido. Yo salgo de trabajar a las 3. Me he cogido el metro y me he llegado a mi casa y en la plaza del pueblo donde yo vivo hay una frutería. Pero que es de estas de pueblo que tiene un poco de todo. Fruterías, cosas, ¿no? Sí, ultramarinos. Ultramarinos. Entonces yo, como está abierta, digo, pues voy a comprar ya para hacer los tacos que vamos a comernos ahora. Voy a comprar tomates y cebollas y no tengo que bajar luego. Por supuesto. Y estaba allí. ¿Y qué he visto? He visto al fondo, Brillando. brillando,
que estaba lleno de rollos de papel higiénico. Vaya. Tenían miles. ¿Pero estaban ¿Sabes lo- a granel? No, cada uno en su paquete de 4, de Me 6, hace de lo que mucha quieras. gracia imaginar los rollos venden de sueltos. rollos de No. papel higiénico a granel. No, tenían ahí, pero tenían muchos. Y claro, yo he estado toda la mañana viendo ese desabastecimiento del papel higiénico, esta gente que no encuentra, pues he ido y he cogido un paquete de 12. Y no he cogido más porque me daba vergüenza. ¿Para qué? No lo sé, no Qué sé locura, por qué. qué locura. No lo sé, no lo entiendo. Yo Ya. misma no lo entiendo, pero me he visto obligada, pese a que yo todavía tengo en casa, no me hace falta. Claro, esto me Pero yo les he tenido que coger Escaliburcio. Y si tuviera 10 años más, que ya me diera todo más igual, hubiera cogido a lo mejor 60 rollos. Ya. Porque no lo puedo explicar, pero mira, me está pasando. Claro, pero esto me hace pensar en una cosa que nunca he hablado en Todo Mal y yo qué sé, puede ser un buen momento para hablarlo. La gente, claro, como es que compra papel higiénico porque va a estar en casa Claro, y quiere, como va a estar días sin salir de casa, necesita tener asegurado el papel higiénico. claro. Porque eso es primordial. La gente yo creo que quiere cagar Claro, tranquila. Quiero con- que el agobio no llegue hasta ahí. El cagar, tranquilo, eso es. Pero esto me hace pensar, la gente entonces caga fuera de casa. Que es una cosa que a mí nunca deja de sorprenderme. Bueno, porque no has trabajado en orquesta, porque si no ya te digo yo que cagas donde sea. Yo no he cagado fuera de casa. Es que no recuerdo. No recuerdo. Una vez me acuerdo en el colegio que cagué fuera de casa y me sorprendieron unos de octavo. Y Y de ahí te viene el trauma. Y me viene un trauma y de, mira este guarro cagando, me dijeron. Y me dieron un cachete, una colleja. Hostia, una agresión. Me agredieron Por por cagar. Y creo que eso me traumatizó porque a partir de ese momento jamás he cagado fuera Pero de casa. este momento catarsis, este momento freudiano, todo me mal, ha venido, sí. Te has sí. abierto aquí. Pues yo te tengo que decir que yo no tengo ese problema. Ya. Y tampoco tengo, o sea, quiero decir que yo no tengo una explicación racional, yo no sé por qué he hecho eso. Ya. Lo he hecho porque como todo, o sea, no paran de poner fotos de que no hay papel higiénico, yo qué sé, pues yo he visto que había y digo, joder, pues voy a comprar. Pero te digo que me da un poco de vergüenza. Ya. He comprado 3 o 4 cositas, o sea, una cebolla, unos tomates, no sé qué, un bote de alubias, bla, bla, bla. Y he añadido eso, pero me da un poco de vergüenza. Pero bueno, luego volviendo a la gente súper protegida comprando cosas, esa foto que te has puesto, bueno, te pusiste de perfil, ahora la has cambiado por el La señor cambié por de otro. de la bolsa de Una plástico con boina, que eso también es una maravilla, decir, llevo la bolsa de plástico para no coger el coronavirus, pero me pongo la boina, Claro. porque una cosa no quita la otra. Pero que me hace mucha gracia también que, claro, como la bolsa no es transparente, necesitas hacerse los agujeros para los ojos. Claro. A menos las señoras de ayer, que vimos ayer, como era una bolsa transparente, no necesitaban hacerse agujeros para Claro. los ojos. Claro, se estaba asfixiando porque no tenía agujeros. La señora estaba gritando, ¡Ay, qué calor! ¡Qué calor! ¡Ay, qué calor! Y decía, pues señora, ¿usted sabe la utilidad que tiene para la piel la transpiración? O sea, De coronavirus no, pero se va a asfixiar usted. Bueno, pues te decía que esa foto que pusiste de foto de perfil, que es ese hombre vestido como Walter White Un en, héroe. en el Mercadona, Un héroe. abrazando esa bolsa de patatas. Mm, A mí esa foto me parece de verdad de premio Pulitzer. sí. Me parece de portada del Time. O sea, esa foto Esa forma de agarrarse al saco de patatas. y esa desesperación que transmite de rollo, joder, se va a acabar el mundo, voy a comprar patatas. Hay otra foto donde se ve que compró otro paquete. O sea, mazo de patatas. Sí, cogió otro. Yo sí que ahí conecto porque a mí esa desesperación con la que él abraza las patatas creo que es la misma con la que yo abrazaría, por ejemplo, las Beyond Burgers. Claro. Que yo me he ido hoy a comprarme más, ya tengo Claro. como 7 en la nevera. Madre mía. O sea, esa perspectiva de que de repente a ti te digan que se va a acabar todo, que tú no puedes salir de tu casa y que tú no puedes comprarte lo que te dé la gana, es ahí donde tú averiguas qué es lo que a ti realmente te gusta. Mm. Y ese hombre le fascinan las patatas. Entonces, Ya. ese amor tan puro por la patata que se aprecia en esa foto en la que él, además, a tenor de cómo va vestido y cómo va protegido, él se está enfrentando a la puta muerte. Ya. Está como un héroe diciendo, yo me voy a arriesgar, pero yo voy a tener putas patatas. Lo lamentable de todo esto es que creo que no es que compre patatas porque le flipa las patatas. Yo creo que se compra patatas porque es lo que él identifica como comida de guerrilla. No, O sea, eso no es verdad, porque todos sabemos que como te comes patatas, en muy poco tiempo esas patatas echan raíces. Sí, las patatas se O sea, caducan comida de enseguida. guerrilla, ahora a día de hoy serían cosas congeladas, ¿no? Ya, pero ese hombre que va a Mercadona ataviado con toda la movida,
igual regirse por la lógica tampoco es que se rija demasiado. Yo quiero creer que ese hombre le flipan las patatas. ¿Tú quieres y en creer esa eso? situación de apocalipsis, él conecta con lo que más quiere. Y lo que más quiere son patatas. Yo no sé si luego él las cocinará en plan patatas bravas, patatas asadas, si será un hervido, si querrá hacerse tortilla. No lo sé. Es decir, no sé qué es lo que él va a hacer con las patatas, pero yo noto que él las ama. Como yo, si a mí me dicen ahora, tienes 5 minutos para ir a comprar lo que más te guste, solo una cosa y volver. Eso es lo que tú puedes hacer. Ya. Pues yo me bajo a la tienda que hay aquí en mi calle, me compro todas las Beyond Burger que queden y si le tengo que partir la cara a alguien, lo voy a hacer. ¿Sabes? Yo Entonces, a mí esa compraría foto chocolate, sin duda. ¿Chocolate? Sí, chocolate. Es que a mí el chocolate, a mí el chocolate me encanta, pero per se, o sea, tiene que ser después de comer, entonces... El chocolate es lo único que hace falta para que yo vaya a comprar. O sea, a mí me puede faltar cualquier tipo de alimento Ya. que puedo sustituirlo por cualquier otro. Ujú. Pero si falta chocolate en casa, ese mismo día estoy en el Mercadona o en el Consum, pero seguro. Sí. O sea, yo no puedo estar sin chocolate. A ver, sí que puedo. ¿Quieres un chocolate que he traído de París? Ah, pues claro. Espérate. La duda ofende. Está de puta madre, ¿eh? Ah, Chocolate francés. se nota la francesidad. Sí, la verdad es que está muy bueno. Los Bueno. franceses otra cosa no, pero el chocolate lo hacen guay. Más cosas del coronavirus. Más cosas, pues bueno, yo el otro día también tuve una pequeña movida porque alguien me riñó por poner la foto esa de ese señor con las patatas. Ah, por reírnos. Alguien interpretó que yo me estaba, por lo que sea, riendo del coronavirus. Nada más lejos, quiero decir. Con la tontería, el coronavirus a mí me pilla cerca. Mi hermana es médico, una amiga mía que estudió conmigo, Judith, que nos escucha además, vive a 400 kilómetros de Wuhan, creo que ahora ya no, pero estaba allí. Tengo una amiga que es grupo de riesgo, mis padres tienen más de 80 años los dos. Quiero decir que no me hace gracia. O sea, esto es una movida y estoy igual de preocupada que todo el mundo. También es verdad que yo intento mantenerme un poco cauta, no ponerme ahí a tuitear como si se acabara el mundo, ni a dar consejos, simplemente es preocupada. Pero de verdad creo que se puede perfectamente, que esto a la gente a veces le cuesta, ¿no? Se puede tener esa ambivalencia, estar preocupado. Yo ya he entrado en paranoia, yo ya no saludo no le doy 2 besos a nadie ni nada, yo a tope con el protocolo. Pero a la vez, estas imágenes cotidianas de gente normal, gente corriente, enfrentándose a un apocalipsis incierto, porque si el enemigo son, ¿qué te diría? Leones, Claro. o el enemigo son monstruos, bueno, pero es que el enemigo sea un virus, crea esto, ¿no? Que la gente no sabe qué armas tiene. Entonces, a mí todo este enfrentamiento cotidiano al apocalipsis me da mucha felicidad, no lo puedo Es que evitar. es muy gracioso. Es muy gracioso. Es muy gracioso. Que cuando lleguemos encerrados en casa 30 días y yo esté infectada y no sé qué me va a hacer gracia, pues esa foto me seguirá haciendo gracia. Pues sí. A la vez que estaré hasta el coño del coronavirus. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. La Yo es que verdad. estoy esperando la pintada de Bansky o Bansky de ese señor. ¿Banksy o Bansky? No Nunca sé. lo he sabido. Nunca lo he sabido. Y eso que tengo un libro de él que me compré cuando era guay. ¿Cuando eras guay tú o cuando era guay Cuando él? era guay él. Ahora se supone que es como la mierda, ¿no? No, tío, a mí me sigue gustando. Sí. Tampoco le sigo. O sea, que tampoco... No, es que ahora se supone que es como Se ha vendido. de ir de... No, él... No es que él haya dejado de ser guay, pero que te guste Bansky es como que garrulo. O sea... Ya, como si te gusta... a todos- ¿Cómo se llama este? Paulo Coelho. ¿o qué? Sí, algo así, como que es muy mainstream realmente que te guste. Bueno, también, no sé, también es mainstream que te guste Goya y nadie cuestiona a Goya, ¿no? No sé, la contemporaneidad tiene estas cosas, ¿no? Porque ser mainstream si ya has pasado de moda está guay. Claro. Bueno, el caso, que estás esperando la pintada, ¿no? Sí, estoy esperando la pintada porque es que es un hito histórico, de verdad, ese hombre. Ujú. De hecho, voy a hacer yo la pintada. Voy a hacerla y no me voy a esperar a Bansky. Pues sí, deberías hacerla tú. Deberías hacerla. Pues no sé, yo creo que está todo... ¿Qué más podemos decir? Es que tampoco podemos aportarnos, somos epidemiólogos, no porque sabemos tampoco nada. vamos a hablar ni de Ortega Smith, ni Irene Montero, ni nada, Nada. porque ya, total, ¿qué más da? Que la gente sea un poco responsable, quedaos en vuestras casas, haced el favor, no abracéis a nadie. ¿Y tanto os cuesta de verdad quedaros en casa? Sí que cuesta, sí. A la gente le cuesta. Tú misma me has dicho que cuesta quedarse en casa. Sí. Es que a mí me parece súper normal. Que mira, justamente ahora no estoy en casa.
Pero es verdad que cuesta, o sea, que te lo planteas en lo teórico, vale, me quedo en casa, pero luego de repente te ves que has bajado a no sé qué, que te has a tomar una cerveza con no sé quién. Sí cuesta. Y hay que hacer un pequeño esfuerzo. Bueno, pues nada, pues parafraseando a un señor que hemos visto esta mañana, que hemos escuchado esta mañana por las redes sociales, a ver si nos contagiamos todos y nos morimos todos. ¿Qué es lo El señor mejor? de Murcia, ¿Qué es lo mejor? Creo que deberíamos pincharlo. Pues venga, pues vamos a Venga. pincharlo. Señor, es el último héroe vivo. El último. No, es mejor que se contagien todos y se mueran todos y así estamos mejor. ¿Canciones? Que ya. ¿Canciones? Que ya. ¿Canciones? ¿Qué traes ahí? Que tienes papeles ¿Qué tengo encima. aquí? ¿Qué tienes? Pues mira, voy a hacer algo que no solemos hacer en Canciones que ya, que es traer canciones de una mujer. Ah, Que vale. no se diga. Que nosotros respetamos mucho lo que hagan las mujeres. Pues esta vez no lo vamos a respetar nada. No, pero Vengo a tiene poner justificación por quién es. Vengo a poner un tema sobre la mesa Sí. que es Malú, ¿vale? Hostia. Malú se ha colado en nuestras vidas así como sigilosa Sí. y tiene como esta etiquetita de música blanca, música que no ofende, música que le gusta a todo el mundo, que Sí. tocan las orquestas, música que no es dañina, que no se moja, que no tiene contenido, ¿no? Como cancioncitas de amor. Sí, me duele mucho de Malú que hubo como hace más de 5 años, era como que estaba casi olvidada y La por voz, culpa de la voz por la culpa de la resucitó. voz, sí, porque Malú tuvo un primer éxito con aquello de aprendiz, de me has enseñado tú, no sé qué. Ajá. Luego estaba como en una tercera división Sí. y con la voz volvió, cogió más fuerza que nunca y ya nos la hemos comido, pero vamos, Pero con con patatas. Yo tuve la suerte de que en mi periodo en orquestas era el periodo el periodo entre guerras, este periodo en el que Malú no existía, entonces yo nunca he vale. tenido que cantar una canción suya, Perfecto. afortunadamente. Pero me llama la atención hace poco que bueno, escuché una canción de Malú y me fijé en la letra. Vaya. Pero es que luego, bueno, he traído 2 canciones, porque luego Has traído dos. una amiga me ha hablado de otra y vamos a empezar por este hit de Malú que se llama Toda. Aquí me ves, hundida tu vida de 10 a 10, sin telas ni juicios, sin ningún porqué, sintiéndome libre, sintiéndome... Toda es muy conocida, ¿no? Sí, pero tú sabes que dice Toda de De arriba abajo, toda. Vale, vamos a ver Desesperadamente. Me qué gusta mucho. barbaridades, qué auténticas atrocidades dice Malú en ¿Ah, esta sí? canción aparentemente inofensiva, ¿vale? Vale, vamos allá. Dice, aquí me ves, unida a tu vida de 10 a 10. Bien. Bien. Sin telas ni juicios, sin ningún porqué. Mm. Vale. Ok. Sintiéndome libre, sintiéndome tuya y amándote. Aquí me ves, aunque liberada soy tu rehén, seduces e intentas, ¿qué puedo hacer? Pues hombre, Malú, igual podrías hacer algo como, por ejemplo, dejar de decir estas chorradas. Para empezar. Pero ¿cómo que rehén? ¿Liberada? Bueno, sigue. Ah, vale. De la encrucijada que tienes montada en nuestra pared. Esta frase no la entiendo. No tiene... Encrucijada, no sé. Bueno, igual en fin. Ha intentado colgar un cuadro y no. Esta frase no la colaba salió ahí bien. porque, en fin, pared rimaba con ¿qué puedo hacer? Ya. Te abriré las puertas del alma de par en par. Y aquí empieza. Dispuesta a hacer todo a tu voluntad. Dispuesta a hacer todo lo que te dé la gana. ¿Qué me importa? Pues hombre, mostrarte así de sumisa, renegar de tu voluntad, darle prioridad a los deseos del hombre y mostrarte como una muñeca, pues algo te debería importar, Malú, cariño. Algo te debería importar. Mal, no estás tan liberada, Malú, No. como dices. Y luego dice, toda, de arriba a abajo, toda, entera y tuya, toda, aunque mi vida corra peligro. ¿Qué ¿Cómo? dices? Aunque mi vida corra peligro, Pero eso, tuya. además en el estribillo. Sí, toda, de frente y de repente, toda, desesperadamente, toda, haz todo lo que sueñas conmigo. Esto es el estribillo. Coño, pero además, ¿eso lo ha dicho toda la vida, esa Sí, canción? sí. Aunque mi vida corra peligro. Sí, es que esto es lo que hablaba con mi amiga Isa, que es la que me ha enseñado la otra canción que ahora veremos, que son canciones que están ahí todo el rato sonando en todas partes, a todas horas, en las verbenas, en la tele, en la radio, entras al supermercado, está sonando, las escuchan los niños, las niñas, y tienen como ese rollo de que el pop es inofensivo y Sí. son cancioncitas de amor, ¿qué tal? Pero vaya Claro, tela. como no llevan un mensaje político, que, Claro. que es mentira porque todo es político,
Es horrible. Y luego dice, aquí me ves, eres mi testigo, eres mi juez. Tiene todo un aura que me da muchísimo cringe. Lo de, empieza diciendo sin telas ni juicios, liberada, rehén. O sea, todo este campo semántico de la, no sé, un poco violencia de género, ¿no? Sí, total. Eres mi testigo, eres mi juez, mi trampa y mi vicio, mi no sé qué. Sintiéndome fuerte, sintiéndome tuya y amándote. Aquí me ves como hipnotizada, cabeza y pies, un poco embrujada y pues yo qué sé, perdida en la magia de tantas palabras creyéndote. Que esto de las tantas palabras, tal, esto a mí, yo no puedo evitar evocar a Albert Rivera comiéndole la piña y Malú diciendo, sí, lo que tú digas, ¿no? Y luego, bueno, sigue el estribillo y luego dice, con tus besos puedo, con tus brazos juro, me siento más mujer. A mí esto Ahí. me da un asco. Ya. ¿Cómo que te sientes más mujer? ¿Qué es esto? Ya. Que sentirte más o menos mujer, entendiendo el género de esta perspectiva como Judy Butler, ¿no? Como Sí. un rango, dependa de que un hombre te abrace o te bese, ¿no? Ya. O sea, tú eres más mujer en bueno, esto es terrorífico. Sí. Pero esta... Sí, una cosa que quería decirte respecto a esto, que una pregunta que tendría para ti sería, ¿estos términos se podría dar en una canción cantada por un hombre? Porque canciones de amor desesperadas de hombres hay millones. Un hombre diciendo todo, soy todo tuyo, voy a hacer lo que tú digas, no sé qué. Puede ser, porque también está como ese género de canciones de hombres que se arrastran. Sí, pero sí que es cierto que en estos términos se me hace rarísimo pensarlo. Sí que los tíos lo que hacen es... aluden más a la locura, a la desesperación, al me estás volviendo loco, me descontrolo, hago locuras. Sí, es de arrastrarse y de hacer cosas como muy épicas, degradantes o lo que sea, pero no desde la sumisión, sino de la... Déjate follar o mato a mis amigos, mato a mi perro. Que estoy loco. Estoy muy loco si no me haces caso. Creo que se enfrentan más así porque este tipo de desesperación. Pero es que esto es una oda a la sumisión absoluta, a poner tu voluntad totalmente por debajo de la de... Bueno, esto es terrible. Y luego vamos con la siguiente, que se llama Blanco y Negro. Ahí, vamos a escuchar un poco, va. Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos, contigo porque me matas y ahora sin ti ya no vivo. Dice Malú, sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos, contigo porque me matas y ahora sin ti ya no vivo. Ahí. Estamos otra vez con este concepto del amor romántico que tiene Malú, que es como de sufrimiento y me matas y no sé qué. Tú dices blanco, yo digo negro, tú dices voy, yo digo vengo. Miro la vida en color y tú en blanco y negro. Normal que acabará con Albert Rivera, también sí, te lo digo. Tiene todo el sentido. O sea, tiene todo el sentido. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar. Esto es... Eso es terrible, sí. Esto es... Muy peligroso. Muy peligroso. Y luego el estribillo dice... Esto es que... Te regalo mi amor, te regalo mi vida. A pesar del dolor, eres tú quien me inspira. Ay, pero por favor, ¿pero qué padecimiento es este? No somos perfectos, solo polos opuestos. Te amo con fuerza, te odio a momentos. Te regalo mi amor, te regalo mi vida, te regalaré el sol siempre que me lo pidas. No somos perfectos, solo polos opuestos. Mientras sea junto a ti, siempre lo intentaría. ¿Y qué no daría? Es que este concepto del amor, de lo pasamos mal, sufrimos... Esto es mentira. Es que es mentira. Cuando tú estás guay con alguien, estás guay. Claro. Ni te llora, ni te consuela porque te ha hecho llorar, ni nada. O sea, basta. Y cuando estás mal y hay que arreglarlo. Pero el que estar mal no hace y el que dolor sea no más guay. Y estar mal no es romántico. O sea, es que... Es verdad, bueno, sigue, porque es que esto es mucha tela. Me odias, me quieres, siempre contracorriente. Te llevo en mi mente desesperadamente. Por más que te busco, eres tú quien me encuentra. O sea, ¿qué es esto? Malú, ¿qué dices? ¿Qué dices? Me odias, me quieres. Quien te odia no te quiere. Quien te quiere. O sea, vamos a ver, esto no. Esto no. Luego Malú, otra vez el estribillo está insufrible. Y luego dice, si eres mi mundo, si con tus manos curas mis heridas, ¿qué no daría si solo a tu lado puedo llorar y reír al sentir tus caricias? Ah. Esto es terrible.
Sí, es muy desagradable. Es muy desagradable porque lo que te digo, o sea, muchas veces se cuestionan las letras, a lo mejor del reggaetón o del trap, no sé qué, hay letras muy machistas o letras muy... Pero el peligro de estas es que como están escritas como poesía y como evitando ser explícitas, evitando ser obscenas y diciendo cosas que en teoría nos han vendido que son bonitas, que como es estar enamorada a pesar de todo, pese al sufrimiento, pese a tal, te regalo todo, hago lo que tú quieras, toda para ti aunque mi vida corra peligro. ¿Cómo que aunque mi vida corra peligro, Malú? Vamos a ver. No. Si tu vida corre peligro, llamas al 016, cariño. Claro. O al 112, si es por un incendio o por otra circunstancia. Por otro motivo, sí. ¿Sabes? Pero vamos a ver, dejad de normalizar esto, porque esto es terrorífico. Es horrible. Antes de que nadie me diga nada, yo no estoy diciendo que haya que prohibir nada. No estoy diciendo yo que haya que prohibir. Ni que Beatriz Jimeno tenga ahora que prohibirle a Malú cantar sus mierdas. Lo que digo es que tenemos que ser un poquito más críticos para darnos cuenta de que a veces vemos el peligro muy claramente en determinadas letras y tal, pero a lo mejor tu hija que admira a Malú, claro, se está creyendo que tu novio te haga llorar y luego te consuele, está bien. Y eso no es así. Eso no funciona así. Entonces, simplemente creo que hay que ser un poquito más críticos porque yo misma he escuchado estas canciones de fondo 1.000.000 de veces y no me había parado a escuchar lo que dice, ¿no? Y están ahí y es un poco lo que nos pasa con Melendi, ¿no? Que lo utilizamos como la herramienta para ver qué cantidad de cosas se dicen desde la música mainstream y desde la música que en teoría no es ofensiva y no... En fin... Es que lo decía antes, se supone que como no tiene mensajes políticos es muy aceptable cuando realmente lo personal es político. Y esto es politiquísimo. Es que es muy político. Lo que pasa es que, bueno, está asimilado por años y años y años de consumo de arte. Claro. Y se tolera todo esto cuando no sí, es nada... Y que es eso, como de una forma más poética y tal, parece que sea hasta bonito. Es que tú haces, ahora mismo, es muy curioso porque tú ahora haces una canción que la tildarían enseguida de feminista porque hable de un amor por igual, donde hay respeto y tal. Ahora mismo, nosotros el año pasado... Sí, la de la otra. La de la otra... que llamaba la atención y se tildaba enseguida y enseguida los círculos feministas se compartía la canción porque era una canción que hablaba del amor desde una perspectiva totalmente igualitaria. Sí, además a mí claro, esa canción, por ejemplo, que es muy guay, pero da una visión del amor que es como que no da para canción. Luego la canción está muy chula y esa chica demuestra que sí que da para canción. Pero parece como que el amor normal y guay no es lo bastante como para hacer una canción. O sea, que el amor de las canciones tiene que tener este drama y este ahora sí, ahora no me... A mí esto de ¿me odias, me quieres? O sea, ¿cómo puedes tener una relación con alguien que no sabes si te odia o te quiere? Perdón, ¿te odia? ¿Odio? ¿Odio? ¿Qué es esto, Malú, cariño? Claro, así has acabado. Así has acabado, que tienes el concepto del amor completamente distorsionado y no, o sea... No hay nadie al volante. No hay nadie al volante aquí. No. Pues te pasa lo que te pasa. Pues un hijo con Albert Rivera. Pues ahí lo llevas, cariño. Ahí a ver cómo gestionas tú esto. Ahí lo llevas. Pues ya está. Se acabó el coronavirus. Se acabó el programa. No, el coronavirus no se ha acabado. Que va, todavía queda bastante coronavirus. Se acaba este programa y bueno, pues no hemos ido a Alicante, no vamos a ir a Alicante de momento, pero iremos. Exacto. Iremos. Y mira, nos vamos a despedir con una canción que grabamos de Chinas, que era una banda que yo tenía, como banda sonora de mi cómic Fallaz. Muy bien. Un tema muy punky y que habla pues de un apocalipsis zombie en Fallas, que es muy apropiado y aquí siempre estamos a tope. Pues estupendo. Pues la semana que viene, pues más. ¿O no? O no, igual ya no. Y peor. Señor Pirotecni, por comenzar la mascleta. El apocalipsis llega a la ciudad. Están por todas partes y no quieren parar. Las hordas asesinas avanzan sin piedad. El Armagedón viste traje de
bicicleta.